Buena gente, pues ¿cuál será el Poco a comprar? ¿El F6 Pro o el F6 normal? En este vídeo vamos a ver las diferencias y cuál es la mejor compra. Así que vamos con la intro y comenzamos. Pues empezamos la comparativa. En este vídeo, como he comentado en la intro, no se va a tratar de ver cuál es el mejor, porque lógicamente el mejor es el que tiene el apellido Pro, ¿vale? El Pro es mejor. Aquí se trata de ver para ti cuál es la mejor compra. Voy a empezar por el apartado estético, que hay diferencias también, lógicamente, sobre todo en tema de materiales, dimensiones y peso. Aquí el modelo Pro, este año tenemos un Poco totalmente premium, porque tenemos marcos de acero y tenemos trasera de cristal. Mientras que en el Poco F6 normal, pues tenemos una trasera de plástico, que se nota a simple vista, y un marco también plano, pero también construido en plástico. Luego, lo que son los pesos, en el Pro pesa 209 gramos y en la versión normal tenemos 179 gramos. Al igual que en las dimensiones, la versión Pro son 160,9 de alto, 75 por ancho, de ancho y 8,2 milímetros de grosor. Y en la versión normal tenemos 160,5 de lo que sería el alto, 74,5 de ancho y 8 milímetros de grosor. Como podéis ver, es un pelín más fino. Los dos soportan doble nano SIM, no soportan jack de audio 3,5 ni micro, ni se pueden expandir con micro SD. Los dos tienen USB tipo 3, o sea, de tipo C, tipo 2.0, sensores de infrarrojos. Simplemente es que en la versión normal lo que sería el aire del altavoz sale por la parte de arriba y en la versión Pro pues no tenemos esos orificios en la parte de arriba para el tema del sonido. Y luego, yendo mucho al detalle, la parte frontal, la camarita selfie frontal es algo más pequeña también en la versión Pro. Pero el aprovechamiento de frontal es igual, aquí simplemente es el diseño, pues uno tiene una construcción más premium y el otro tiene una construcción pues menos premium y más económica. Pero uno se siente más cómodo al llevarlo, sobre todo con funda, porque los dos vienen funda incluida y lo vamos a llevar con funda. Y yo me siento, por ejemplo, más cómodo llevando la versión normal, que es algo más ligero como he comentado, y un pelín más finito y demás, y eso hace que sea más agradable y llevadero la versión normal, pero si lo vas a llevar sin funda, lógicamente el Pro tiene un tacto superior. Me he dejado un detalle curioso y es que la versión normal tiene IP54 y la versión Pro no tiene ningún tipo de certificación. Como os decía, el diseño, lo que es el diseño ya va a gusto, ¿vale? Una cosa son los materiales de construcción y otra cosa es el diseño. Y en cuanto a conectividad, parece que no hayan diferencias, pero realmente sí las tenemos. En cuanto a la versión Pro, tenemos Wi-Fi 7. Esto es, pues si te lo compras, pues seguramente dentro de unos años, a lo mejor ya tienes un Wi-Fi de esa tecnología y lo vas a agradecer. En la versión normal nos quedamos en un Wi-Fi 6. Luego las versiones de Bluetooth, el Poco F6 Pro tenemos 5.3, pero es compatible con aptX HD y con LDAC, cosa que el Poco F6 normal tiene una versión de Bluetooth 5.4, pero no es compatible con esos códecs de audio. Como veis, hay ahí pequeñas diferencias. Luego también el GPS de la versión Pro es un GPS dual y el GPS de la versión normal es un GPS normal. En mis pruebas, yo para lo que he probado algún trayecto me han funcionado los dos igual de bien. Luego la diferencia, digamos, más grande, para muchos de vosotros sé que es importante, es el sensor de proximidad, que en la versión Pro tenemos un sensor como toca de real, ¿vale? Y en la versión F6 normal, pues tenemos un sensor de proximidad con giroscopio virtual que cuando detecta que tú lo acercas a la oreja apaga la pantalla, pero te puede fallar. Tengo que decir que no me ha fallado y lo encuentro muy mejorado frente a pasadas versiones. Esto me ha gustado porque he hecho pruebas tumbado, que no suelo yo hablar así, pero he hecho las pruebas para poder hacer este vídeo y no he tenido problemas. Y en el apartado de desbloqueo, lo que es el sensor de huellas óptico en pantalla es el mismo sensor, funciona exactamente igual de bien, funciona muy bien, y el de bloqueo facial yo creo que también funciona igual de bien. Toca apartado baterías, versión Pro 5000 mAh, versión F6 normal 5000 mAh, Pro 120 vatios de carga, cargador en la caja, versión normal 90 vatios de carga, que ya es muy rápida también, cargador en la caja. En cuanto a duración de baterías, sí que es verdad que puede durar un pelín más la versión normal, más que nada porque la resolución de pantalla es menor y el brillo máximo en condiciones extremas también es algo menor, entonces claro. Pero para mí las dos baterías son muy buenas porque yo llego al final del día con los dos terminales. Si acaso a lo mejor puede durar, no sé, un 10% más llevando la del Pro en resolución 2K, que también la puedes llevar en Full HD. Yo aquí más que nada le daría un empate en cuanto a baterías, porque también es verdad que la versión Pro tiene 30 vatios más de carga y estamos hablando de unos 20 minutos y el otro de unos 30 minutos, 32 minutos. Así que yo aquí les daría un empate porque la autonomía es buena y las cargas es que los dos son muy veloces también.
Y le toca aquí el apartado multimedia, pantallas, audio y demás. Aquí, claro, si tienes los dos terminales, si tienes los dos, lógicamente, la del Pro es una pantalla mejor, ¿vale? Aquí voy a comentar todos los apartados. Es un mejor panel, pero si tú no tienes la versión Pro, tienes el F6, ya la pantalla es de flipar, porque es que tienen muy buenas pantallas los dos. Pero aquí te voy a detallar especificaciones de unas y de otras, y yo, por ejemplo, que las estoy utilizando, sí que la encuentro algo mejor la versión Pro. En cuanto a dimensiones, tienen las dos las mismas dimensiones, 6,67 pulgadas, son paneles AMOLED de 12 bits y corren a 120 Hz, esto me gusta que los dos tengan esa tasa de refresco. Cambia aquí lo que es el tema de la resolución, ¿vale? Que es mayor, es 2K en la versión Pro y 1,5K en la versión normal. Tenemos en la versión Pro una resolución de 3200 x 1440 con 526 ppi de densidad por pulgada. Y en la versión normal tenemos 2712 por 1220 con una densidad de píxeles por pulgada de 446 ppi. Luego, esto se nota, ¿vale? Se nota sobre todo haciendo zoom, puedes notar un pelín más nítido. También es verdad que muchos de vosotros lo vais a llevar en Full HD y también es un pantallón. Pero para el que quiera ese extra, además tiene una función que se pone de forma automática en la resolución de si hace falta se pone en 2K y si no, no. Si tú quieres reproducir un vídeo en YouTube a 1440p, lógicamente si llevas la pantalla en automático, pues se te va a poner en mayor resolución y vas a tener más detalle que en la versión normal. Luego, en cuanto al brillo, aquí sí que tiene un HBM prácticamente igual, de 1200 nits, pero en exterior, cuando le pega el sol, sí que mantiene algo mejor la versión Pro y es algo más brillante. En las muestras que dejo por aquí no se nota mucho, pero sí que en el día a día se nota esa diferencia de nits, de que llega hasta los 4000 nits, que es también un poco de marketing también, porque lo he comparado con pantallas de 3000 y no brilla más. Y en la versión normal nos quedamos en 2400 nits, pero hay diferencias entre ellos. Y luego, en cuanto al cuidado de nuestra vista, el PWM, los dos son buenos, pero la versión Pro tiene 3840 Hz y la versión normal tiene 1920 Hz. Y luego, en cuanto a protecciones de pantalla, curioso también, la versión normal tiene Corning Gorilla Glass Victus y no le encuentro ningún tipo de protección a la versión Pro. Y en cuanto a táctil, en modo juego tiene hasta 2160 Hz de respuesta táctil, siempre en el modo juego de forma instantánea. Como has podido ver, la pantalla es algo mejor, lógicamente, en el Pro, es un teléfono más caro, tiene una pantalla más avanzada y luego en cuanto al audio, pues tenemos, parece que el F6 tenga un pelín más de volumen, pero lo que es la calidad final me parece un pelín mejor en la versión Pro. No sé si es por el tipo de marco y demás, o por la disposición, pero parece que tenga algo más de calidad. Pero esto es una cosa que tienes que tener un móvil al lado del otro y estar haciendo muchísimas pruebas con mucho tipo de música, de voces y demás para darte cuenta. Así que cualquiera de los dos tiene un audio más que correcto para su nivel de precios. Y hemos llegado aquí al apartado rendimiento, funcionamiento de estos dos bicharracos. ¿Cuál funciona mejor? Pues aquí te voy a comentar. La versión, o sea, los dos terminales vienen con HyperOS actualizado a la última versión con Android 14. No sé si las actualizaciones al final de la marca serán entre 2 o 3 años, pero no creo que sean más allá. Sí que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la versión Pro ya tiene el parche de mayo y la versión normal tiene el parche de marzo, ¿vale? Esto puede hacer que, por ejemplo, yo a veces noto el rendimiento algo mejor en la versión Pro, pero también puede ser porque esté más actualizado y más afinado, quién sabe, pero yo sí que noto ahí algo de diferencias. En cuanto a memorias, la versión Pro siempre parte desde los 12, incluso podemos comprar una versión de 16 GB de RAM. Los dos tienen las mismas tecnologías, LPDDR5X, pero la versión F6 normal pues parte de una versión de 8 y de 12, ¿vale? Esto para que lo sepáis. Y luego, en cuanto a los procesadores, pues aquí tenemos el 8 Gen 2, un procesador de gama alta del año pasado que montaban todos los flagship de más de 1000 euros, con la Adreno 740, y en la versión F6 normal pues tenemos un 8S Gen 3 de 4 nanómetros con la Adreno 735, pero digamos que esto es una versión light del último procesador de este año. Lógicamente da algo menos de rendimiento, pero no es una cosa que se debería de notar, mucho, ¿vale? Son procesadores súper potentes y de hecho en la versión normal, en este rango de precios, ya tiene un procesador súper potente. Yo, por ejemplo, sí que noto algo más eléctrico a la versión Pro, se nota esa electricidad. A veces una animación en la versión normal me ha hecho algún pequeño trompicón y demás, y en la versión Pro eso no se lo he notado, pero como he dicho antes,
También podría ser porque la versión está más o sea, más actualizada, la versión Pro con el parche de mayo. Quién sabe si puede ser por eso, o también porque la versión que tengo yo es de 8 y podéis comprar también una versión de 12 en la versión F6 normal. Pero yo sí que le noto ahí un mejor rendimiento, sobre todo en juegos también está más optimizado el procesador porque ya lleva más de un año en el mercado y el 8S Gen 3 es un procesador nuevo que en varios juegos pues hace falta que los desarrolladores optimicen ese procesador para el tema del gaming. Y como os decía, cuando estamos jugando bastante rato con el móvil, el calentamiento más o menos es normal, ninguno de los dos se calienta, tienen buena cámara de vapor, pero sí que cuando terminas de jugar y te pones a abrir aplicaciones seguidas, notas como la versión Pro ni parpadea, o sea, va como un tiro, y la versión normal, después de haber estado jugando, te pega a lo mejor algún pequeño tirón a la hora de mover aplicaciones, al poco de salir de en cuanto a los juegos. Yo os digo, el rendimiento, si no tienes los dos, que tienes, por ejemplo, el F6 normal, te va a parecer espectacular porque vas a poder jugar a todo, moverlo todo, tiene muchísima potencia para grabar 4K 60, pero si los comparas los dos, sí que notas esa potencia extra, aunque sea por poquito. También hay que decir que las memorias son rapidísimas en ambos casos, UFS 4.0, pero mediciones en test de velocidad también me ha dado mejores velocidades la versión normal que la versión Pro. No sé si esto tiene algo que ver con los 256. He instalado juegos, alguna vez me lo he instalado primero uno, luego otro. Esto prácticamente en estos niveles de potencia no se nota, pero como dato curioso ahí tenéis que he notado, haciéndole un test, mejor velocidad de tanto lectura como de escritura. Los dos son unos bicharracos aquí. Y vamos a pasar a las cámaras, pero quería comentaros también un dato que me he olvidado, y es que en la versión Pro podemos comprar 1 terabyte, o sea, un móvil con hasta 1 terabyte, y en la versión normal hasta 512 gigas. Y en cuanto a las cámaras, pues aquí están más igualadas de lo que yo me esperaba. Aquí el apellido Pro no hace, quitando que es capaz de grabar la versión Pro en 8K, que esto sí que es, a ver, quien quiera, pues, o vacilar lo que sea, pues ahí tiene grabación en 8K, ¿vale? Pero prácticamente no hay mucha diferencia. Quiero que aquí me dejéis en comentarios el tema de fotografías, qué fotografías os ha gustado más. Yo, por ejemplo, os puedo decir que la fotografía diurna, muy parejas. Si acaso a lo mejor en alguna me ha gustado más el sensor Sony del Poco F6 normal. He encontrado algo más de detalle cuando hemos hecho zoom, y por la noche me ha gustado algo más en cuanto a la versión Pro, por el balance de blancos más real y menos verdoso que la versión normal. En cuanto a sensores, en la versión Pro tenemos un sensor de 50 megapíxeles con OIS, un Omnivision Light Fusion 800 con apertura focal f1.6. Y en la versión normal tenemos un 50 megapíxeles con OIS Sony IMX 882, también con la misma apertura focal. Luego los grandes angulares son en los dos casos de 8 megapíxeles, pero en el terminal del F6 normal está firmado por Sony el IMX 335. Y luego para frontal tenemos un selfie en la versión Pro de 16 megapíxeles y un selfie en la versión normal de 20 megapíxeles. Como os he dicho, con el sensor principal, de día alguna foto más en la versión normal y de noche con la versión Pro. Con el gran angular prácticamente los encuentro igual, pero quizás igual yendo al zoom al detalle también algo más de contraste en las sombras y demás en la versión normal. Esto se agradece, que la versión normal prácticamente esté ahí compitiendo, e incluso en alguna fotografía me guste más. Y luego el selfie sí que he notado que tiene más detalle, no por los megapíxeles, sino porque parece mejor sensor, el sensor de la versión normal de 20, y la fotografía tiene algo más de detalle en la versión normal. También me ha gustado algo más el selfie. Y luego con los vídeos, aquí yo me quito sombrero sobre todo con la versión normal, porque es que prácticamente no han recortado, no más que en la resolución de 8K, que esto no hace ninguna falta, la verdad. Pero tenemos 4K 60 que bien lo podrían haber recortado. Pues no, en los dos terminales, tanto en el Pro como en el normal, es capaz de grabar en 4K 60 frames, y los dos para mí tienen una grabación muy buena. El audio es correcto, no es un audio espectacular, pero también es un audio bastante bueno, y este me gusta. Y podemos grabar también a 1080 60. Lo que no me gusta es el gran angular, que es súper justito y no es capaz de grabar ni en 4K 30 ni en 1080 60 en ninguno de los dos casos. Pero el sensor principal para grabar vídeo es muy bueno, ¿vale? Se ve muy bien y tenemos muy buena estabilización. Una cosa que me ha gustado bastante de estos terminales, y más de la versión más económica. Y luego con la frontal, pues tampoco tenemos grabación en 4K, que normalmente en este rango de precios podemos tener hasta 4K 30, pero tenemos 1080 60, que para mí lo hace muy bien, y como ya os mostré en los unboxings, la calidad de la grabación, estabilización y demás, yo creo que es muy buena para este rango de precios, y lógicamente para el terminal más barato tiene aún más mérito.
Me ha gustado bastante estos pocos en cuanto al sensor principal y en cuanto a la grabación de vídeo. Me dejaba que en cuanto a cámara lenta, a 1080, los dos, en ambos casos, uno graba la versión Pro hasta 960 FPS en Full HD y el otro se queda en 240 FPS en Full HD. Pues hemos llegado aquí al final de mi comparativa de estos dos terminales, el Poco F6 Pro y el Poco F6 normal. Hay una cosa clara, que el Pro sí que es verdad que esa serie de cositas que tiene a favor, ¿vale? Por ejemplo, Wi-Fi 7, no sé, algo más de carga rápida, tiene sus cositas, un mejor panel, es un móvil que justifica el precio. Otra cosa es que a ti mejor te haga falta. Y también es verdad que cuando se le acabe la oferta al F6 normal y al F6 Pro, aunque sí que es verdad que luego lo volverán a poner en oferta porque no creo que mantengan esos precios sin oferta, pero ya, por ejemplo, la versión Pro sin oferta ya tiene competencia, como puede ser algún terminal de gama alta del año pasado, como el OnePlus 11 o alguno más, con procesadores igual de potentes que este. Entonces, claro, aquí yo voy a decir más o menos la compra para mí cuál sería, ya ahora mismo con una diferencia de unos 100 euros de diferencia de uno al otro. A ver, si tienes el dinero y te gusta la marca y quieres uno de estos dos terminales, lógicamente, vea por el Pro. Pero si miras, si estás mirando el dinero y demás, y yo creo que es más que suficiente la versión normalita, ahorras 100 euros o 120 euros, yo lógicamente me ahorraría el dinero y me iría por la versión normal, que si no llevas los dos terminales no te vas a dar cuenta de esas pequeñas diferencias y yo creo que tienes un terminal con una mejor relación calidad-precio en la versión normal y con algo menos de competencia, que ahora se puede comprar en 390 euros en los Early Birds. Yo sé de gente que la compra mucho más barato, igual que la versión Pro, que se puede comprar ahora en 500 euros, los dos con 256, este sí con 12 GB de RAM y este con 8. Seguramente luego en el tiempo bajarán y se convertirán aún en más compra acertada, pero yo creo que con esa diferencia de unos 100, 120 euros, yo, sin pensármelo, yo creo que lógicamente me iría por la versión normal, porque tiene una grabación de vídeo igual de buena, graba a 4K 60 y tiene unas cámaras prácticamente igual de buenas, una buena batería también. Quitando el diseño que le vamos a llevar con funda, no sé, me parece un terminal más fácil de recomendar que la versión Pro, que es un pepino y es algo mejor, pero ya encuentra más competencia ahí. Y espero haberme explicado y que tu compra sea la perfecta para ti. Y poco más, si te ha gustado el vídeo, me gustaría que dejaras ahí un buen like para que vea que te ha gustado el vídeo, que te suscribas al canal para no perder el resto de vídeos, y un saludo.